Buenos días, amados hermanos, desde la ciudad de Miami. Como muchos de ustedes saben, estoy por este tiempo acá hasta que Dios lo permita. Les doy un saludo muy amoroso, muy cariñoso para cada uno de ustedes. Los llevo en mi corazón, los recuerdo en cada momento de mi vida. Son parte de mi familia espiritual en el Señor. Hoy día es 1 de julio del 2020, pasó un mes más. Y quisiera hacer una introducción sobre la parte final, los últimos versículos que vamos a estudiar del capítulo 3 de Gálatas. Y como ustedes saben, es un estudio profundo. Mi oración continua es que todos ustedes salgan con su porción y que sea para edificación y bendición de sus vidas y a través de sus vidas a todos los que les rodean. Sería bueno que tomen nota, ¿no? También quisiera que quede bien claro que no solamente este libro fue hecho en la época donde la tradicional iglesia judía quería apartarlos de la fe en Cristo, no solamente porque ahora hay muchas sectas basadas en la ley que minimizan la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces eso es muy importante. Es la palabra de Dios que es para ayer, para hoy y para siempre. Entonces lo primero que quisiera hablarles con respecto a lo que ya van a escuchar, y es la promesa de Abraham, que es en su simiente en Cristo, no fue invalidada nunca por la ley, ni por el pacto que hizo Dios con Noé, o como se le llama el pacto mosaico, que fue 430 años después. El pacto que hizo Dios o las promesas que le hizo Dios a Abraham en Génesis es un fundamento inmutable, inconmovible, eterno. No se puede mover. Si se quitan esos fundamentos, imagínense ustedes en la casa del golf, que todos conocemos, donde nos congregamos, si nosotros le quitáramos los fundamentos, se cae todo el edificio. Entonces, este pacto es un fundamento. Ahí se cumplen todas las escrituras. Apunta a Cristo, señala a Cristo. Entonces, ese cumplimiento de ese pacto y de esas promesas es en su simiente, la simiente de Abraham. Por eso Pablo se esfuerza, pelea a capa y espada. Me imagino cómo habrá estado con respecto a este desvío muy sutil, usando la palabra, pero distorsionada. Vemos acá en Romanos 3:20, como Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es el propósito de la ley, como van a seguir estudiando: hacernos pecadores, señalarnos en qué estamos mal. Y Pablo en todo momento quiere mostrar la superioridad del pacto con Abraham y lo temporal que es el pacto con Moisés, que no tiene poder salvador. Fue dada a causa de que el pueblo salía de Egipto y tenía que tener límites. Le hacen preguntas los judaizantes y vemos cómo vienen las contestaciones a todas esas preguntas. Ustedes lo van a ver más adelante. En el versículo 19 de Gálatas 3 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Hacen esa pregunta y Pablo les contesta: fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Moisés fue un mediador y fue ordenada por medio de ángeles. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia en esta ley. Miren el versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Tiene un límite, tiene una función. A quien fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Donde estaba
toda la perfección, el cumplimiento de la ley y todo en Cristo. Entonces vemos, hermanos, que esa ley no tiene poder salvador. Algo así parecido dice en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Quién es nuestro nuevo pacto? Es Cristo. En Él ya estaba desde Abraham, desde Génesis, ya estaba apuntando, ya estaba señalando, como dice la palabra en Pedro, destinado desde antes de la fundación del mundo, ya se hablaba, ya estaba Él presente desde la creación. Versículos 22 y 23 de Gálatas 3, leemos: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo lo ha encerrado, todo nos ha mostrado el pecado, para que esperemos la promesa, para que apunte al Salvador, para que tenga cumplimiento en Él. Lo ha encerrado, nos da convicción de pecado. No nos da ninguna otra salida que nuestra fe en Jesucristo, que aferrarnos a Él. Nos ha encarcelado, nos ha hecho convictos. No da lugar a que nos podamos escapar. Y que solamente en Cristo está el camino, la verdad, la vida. Solamente Él puede liberarnos. Hermanos, es muy fácil engañar a los indoctos, a los que ignoran la palabra de Dios. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no es santa, no es pura y no es perfecta. Una vez, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, nos va a seguir mostrando el camino para no regresar a esa cárcel, a ese encierro que habla aquí en el versículo 22 que hemos leído. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Esa es la Escritura, esa es la ley. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada en Cristo. Estábamos confinados, estábamos encarcelados, encerrados en esa cárcel. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor, nuestra nodriza. Ha preparado nuestros corazones, nos ha dicho: mira, el primer mandamiento, tú no puedes amar a Dios. Y así sucesivamente, con el único fin de llevarnos a Cristo. Esa es la ley mosaica, eso es lo que Pablo les quiere hacer entender, a fin de que fuésemos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo los ayos, bajo las nodrizas, bajo los tutores, ya estamos bajo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanos, Pablo tratando de hacernos entender que la ley ha sido una nodriza, un tutor, que nos guió al único camino. Ya cumplió su labor. La única forma de salir de este encierro, de esta cárcel, era Cristo Jesús, es nuestra fe en Él. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así es. De Cristo estamos revestidos. Hermanos, ser hijos de Dios es lo más grande que nos pueda haber ocurrido. Que Dios, creador de cielo, de tierra, de lo visible, de lo invisible, nos haya podido adoptar y hacer hijos de Él. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es demasiado, hermanos. Verdaderamente les digo que yo no puedo expresar la gran obra de Jesucristo en la cruz. Cuando éramos esclavos, encerrados, encadenados bajo maldición. Hace algún tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, que unos mineros quedaron atrapados debajo de la tierra.
Y los días pasaban y yo me levantaba a ver la televisión, a ver si ya podían haberlo sacado y no podían bajar a sacarlos. Hasta que no sé cómo se le llama a ellos, me imagino que rescatistas también. Vieron la forma, trabajaron día y noche y los sacaron casi muertos. Así dice la palabra en Efesios, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira. Y en el capítulo 2, versículo 4 de Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué cosa es misericordia? Dice el diccionario, que nos da lo que no merecemos. Nos ha dado una salvación tan grande cuando no lo merecíamos. Como a esos mineros que ya estaban muriéndose debajo, en esa cueva, en ese lodo, en esa tierra profunda. ¿Cómo no tener gratitud, hermanos? Dice David en el Salmo 103, describe, y esa es la mejor descripción que yo les puedo dar de lo que significa la misericordia de Dios. Salmo 103, versículos del 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y vamos a leer el 13 también. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, ¿cómo no reconocer a ese Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz, para perdonarnos? Y Pablo recuerda, no solamente David, sino Pablo también dice, habiendo sido yo un blasfemo, perseguidor, como un abortivo, fui recibido a misericordia, le dice a Timoteo. Hermanos, recordemos de dónde nos sacó el Señor, de ese hueco profundo, donde no teníamos esperanza. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, solo veremos la limpieza que Dios ha hecho en nuestras vidas, el amor y la misericordia de Dios a través de su Hijo, y nada más. Hermanos, yo pienso en tantas personas que están muriendo y digo, Señor, háblales, recuérdales en algún momento de ti, de tu palabra, y límpialos y llévatelos. Cada uno de nosotros somos hijos únicos, especiales, con huellas digitales aún en lo natural para que nos quede en nuestro pensamiento, especiales para nuestro Dios. Él nos ama más que nadie, por eso ha preparado lugar en su casa para estar cerca de Él. Y Él nos anhela. Hermanos, no hay dos caminos. Hay una canción preciosa, hermanos, que la vamos a cantar ahora al final. Y hay que decirle, hay que pedirle a Dios que no desechemos, que no menospreciemos como ese pueblo de Gálatas y tantas personas hoy en día que prefieren irse a las doctrinas erradas. Y esa canción es Abre mis ojos, antiquísima. Quiero ver a Cristo, poderle tocar y decirle, Señor, te amo. Estoy agradecida por todos tus beneficios. Y a mis oídos, enséñame a oírte. Háblame a través de tu Santo Espíritu. No permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Que pueda correr esa buena carrera. Porque sé que tú me estás esperando. Allí, en los cielos. Hermanos, que el Señor nos ayude a recordar todos sus beneficios y no olvidarnos ninguno de ellos.
y agradecerle por esa obra tan grande. Estaríamos muertos, sepultados en nuestros delitos y pecados, si no fuera por sus grandes misericordias. A la salvación, que es por la fe en Jesucristo, añadirle los ritos de la ley, ¿no? Entonces, este era el punto de defensa de Pablo, que no permitía que a la obra grandiosa y preciosa de cruz se le añadiera absolutamente nada. Entonces él, en una forma contundente, decía que eso era anatema. Estudiamos la clase pasada cómo querían tratar de acorralar a Pablo por todos los medios, de decir que si la salvación no tiene nada que ver con la ley, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si, según ellos, la ley de Moisés había dejado atrás ya, o el pacto con Moisés había dejado atrás el pacto de Abraham. Entonces ahí es donde se levanta en una forma muy contundente Pablo y les dice, como diríamos en nuestro idioma, nada que ver. El pacto dado con Abraham es por siempre y para siempre. Porque si nosotros nos remontamos en Hebreos 11, nos dice que estos grandes hombres vivieron por fe. ¿Y empieza con quién? Con Abel. A ver, vamos a ver Hebreos 11. Entonces, no es que se haya establecido este principio de salvación por fe en el pacto con Abraham. Solamente se continuó, se tipificó, se le dio mayor forma. Pero ya desde la fundación del mundo, desde Génesis, ya estaba establecido que la salvación era por gracia y por la fe. Hebreos 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El justo, nosotros somos justificados por la fe. Y esto venía desde la fundación del mundo. Y nadie lo podía abrogar, ni invalidar, ni añadir nada. Por eso es que Pablo lucha ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Caín, todo lo contrario, la autojustificación. Él quiso hacer las cosas a su manera, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo hizo de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, lo hizo por fe, obedeció por fe el sacrificio, lo que tenía que darle al Señor. Lo que Dios estaba demandando era a través de la sangre que podía tener esa justificación, esa santificación. Bueno, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, porque todo eso era la pregunta. Entonces contradice a todas las promesas. Como los judaizantes estaban enraizados, ya totalmente sumergidos en sus creencias, entonces lo sacó. Luego la ley es contraria entonces a las promesas, entonces contradice. Tampoco, en ninguna manera, dice rotundamente. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Eso lo vamos a estudiar un poquito más a fondo para poderlo entender. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay judío, no hay nada, y acá mismo lo dice. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, nuevamente, ciertísimamente, tenemos el linaje, tenemos la simiente
la misma simiente que tuvo Abraham, la misma herencia que tuvo Abraham, la vamos a tener nosotros. Y más que posesiones, porque Abraham fue riquísimo, es la herencia espiritual. Él dice que esperaba esa ciudad, ese Canaán espiritual. Y todo, en pocas palabras, dice, lo tomó con menosprecio, porque esperaba esa ciudad eterna. Ese Dios que se le reveló en Juan 14 a los discípulos y le dijo, voy a preparar morada para cada uno de ustedes. El eterno yo soy le dijo a él también que le estaba preparando una morada para Abraham allá en el cielo, en la eternidad. Entonces por eso Abraham sabía que no podía regresar ni le importaba esas posesiones terrenales, porque esperaba la verdadera ciudad que tiene fundamento. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, al 100%, hermanos, no tenemos nada más ni nada menos que Abraham, la misma simiente. Linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Vamos a estudiar este punto. Vamos a ver desde el versículo 19 a la primera parte. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, la ley tiene un propósito. No es que fue añadida al pacto que hizo Dios, que el justo por la fe vivirá. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. No es que fue añadido a ese pacto. Son leyes que no invalidan, ni siquiera añaden, no tienen nada que ver. Es un pacto eterno el que hizo con Abraham. En cambio, acá nos da las señales que es un pacto temporal. ¿Hasta qué? Viniera la luz y hubiera esa claridad, pero tampoco dejó de ser nunca, aún con esa ley que ellos buscaran, que vivieran por fe, como vivieron todos estos hombres de Dios, aún sin tener ley. Entonces, fue añadida para mostrar la profundidad del pecado del hombre, para demostrar el grado de su transgresión. Las leyes te limitan. En los colegios, nada tiene que ver las enseñanzas con sus leyes. Si tú llegas tarde, a la tercera tardanza, te suspenden. Que nada tienen que ver con el fundamento de ese colegio, por decir. Entonces, es para demostrarle a ese pueblo el grado de transgresión. Ese pueblo había salido de Egipto, y en Egipto habían vivido, habían sido contaminados tremendamente. Entonces Dios tenía que establecer sus leyes para que el pueblo de Dios fuera consciente de su pecaminosidad. Entonces, con ese fin, Pablo les escribe, ¿no? Romanos 3, versículo 20, vamos a ver, lo habla claramente. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca fue hecha para justificar a nadie, porque era imposible para el hombre. La ley solamente sirve para conocer el grado de pecaminosidad y de transgresión que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, la gracia, la misericordia de Dios carece de sentido si el hombre no reconoce que la necesita, que está perdido en sus delitos y pecados. Si el hombre no se siente pecador y transgresor delante de Dios, nunca se puede arrepentir. Va a ignorar, como yo, hermanos, ignorante del juicio y de la ira de Dios. Antes de venir al Señor, yo decía, pero soy la mujer más buena del mundo. Soy la mejor hija, la mejor hermana, la mejor esposa, la mejor madre. Uno ignora hasta que conoces tú la palabra y esa te alumbra. Y ve pues que estás desordenada, vacía, y que las tinieblas han prevalecido sobre tu vida. Entonces, nunca podríamos entender. Es ahí cuando tú ves que has infringido todas esas leyes, todas, desde el primer mandamiento hasta el último. Y ahí es donde esa ley te sirve como un ayo, como un canal para llevarte y decir, necesito la ayuda de alguien.
la ayuda de Dios para poder cumplir estas cosas. Primeramente, la ley te lleva a declarar que tú estás en pecado. Y ahora no es que las demandas morales de la ley con Cristo hayan decaído, al contrario, se mantienen vigentes en nuestras vidas. Pero ahora sí, nosotros sabemos que con Cristo todo lo podemos con Cristo que nos fortalece, desde el primer mandamiento hasta el último, en Él. Entonces nos lleva a la necesidad urgente, hermanos, la ley, la palabra la necesitamos ahora más que nunca. Nos lleva a la necesidad urgente de acogernos, de estar como la vid y los pámpanos. Filipenses, vamos a ver acá, miren, Pablo, que se creía el cumplidor perfecto de la ley. Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, de levantarnos de nuestra mortandad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿No? Entonces vemos a Él reconociendo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, como antes. No, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo no soy como fulano, como los fariseos que vivían según la ley. Sino ser hallado en Él. Señor, he fallado, no puedo, pero estoy en ti. Y tú me vas a ayudar. Fallé toda la semana pasada, todo el mes pasado, pero el Hijo de Dios no es vencido por nada, sino que en Él vamos a vencer cualquier área que sea nuestra lucha hoy día. Entonces, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justificación de Dios por la fe en nosotros, decía Pablo. Vamos a la segunda parte, acá en la segunda pregunta, el 19b de Gálatas, dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces vemos que el pacto mosaico, el pacto de la ley, es inferior a la promesa. ¿Por qué? ¿Qué dice? Hasta que viniese la simiente, o sea, era temporal. Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, la misma promesa de Abraham, y la misma promesa es en la simiente. Está en Gálatas 19b, hasta que viniese la simiente temporal, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, o sea, esta ley mosaica fue ordenada por medio de ángeles, lo hizo Dios, pero la palabra da testimonio que fueron los ángeles que estuvieron de por medio, en mano de un mediador, o sea, fueron por medio de ángeles y por mano de Moisés. En cambio, en el pacto que tuvo con Abraham fue en la simiente, en Cristo Jesús, en esa fe. Entonces es inferior, es temporal y no fue de la forma como fue dada en Abraham. Hechos capítulo 7, vamos a ver cómo la palabra lo confirma. Capítulo 7, versículo 53. Ahora, hermanos, se ha levantado un brote de todo es judaizante. Y hay que tener cuidados, amemos al pueblo de Israel, todo, hermanos, pero de ahí a que nosotros podamos regresar a los ritos, a sus leyes, la palabra de Dios en ningún momento nos insta a eso, al contrario. Acá, como podemos ver, 7:5-3, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles,
y no las guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dice que recibieron la ley por disposición de ángeles. No estuvo ahí Dios en una forma tan personal y tan íntima. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, y también Pablo, yéndose, acá vemos muchas cosas que no lo vamos a, es muy profundo, yéndose contra la doctrina de los ángeles y contra el levantamiento de ningún hombre, ni Moisés, ni nadie. Todos ellos son servidores y temporales, que hoy día estuvo Moisés y mañana no. No se puede levantar a ningún hombre. Entonces, hay muchos pasajes que testifican que fueron los ángeles que estuvieron llevando la ley a Moisés. Estaba el Señor, estuvo en la zarza ardiente, estuvo el Señor con su dedo haciendo todo. Hablar, lo único que cuidaba era que nadie le pueda robar. Él le creyó a Dios que Dios iba a pasar, que iba a hacer ese pacto, que iba a confirmar y ratificar, y hasta se durmió. Y ahí Dios lo hizo todo. Y así, hoy en día, ¿nosotros qué podemos merecer? Transgresores de toda la ley. Nada. Como Abraham, incapaz de hacer nada con todas sus caídas, pero lo único que hacía Abraham era, le creyó a Dios. Y allí permaneció en esa creencia. Entonces, dice, versículo 12, 19-12, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Todo era estremecedor y fuerte. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El mediador, como nadie estuvo, no se permitió que ni Aarón ni nadie, solamente Moisés. Y Moisés, al morir, dice que vino con millares y millares para darle la ley. Entonces fue a través de ángeles con ese mediador, pero el pacto que ha hecho Dios con Abraham es en su simiente, es en Cristo. No hay otro mediador que Cristo Jesús entre Dios y los hombres. Y lo hizo en una forma diferente. Se lo dio en persona, ¿no? Como hoy, yo soy el camino, no lo delegó a nadie. Se lo dio a Abraham y a su simiente, a todos nosotros, a todos los que tenemos la simiente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, todo el que a mí viene. No dijo, ¿sabes qué, Abraham? Ahora tú vas a ir, vas a enseñar este pacto y así. No,
se lo dio a Abraham y a su simiente, y a todos nosotros, los que tenemos en Cristo. Vamos a ver algo opuesto, ¿no?, que está aquí en Hebreos 12, lo contrario a ese pacto. Hebreos 12, vamos a leer versículo 18, ¿ya? 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No es a ese pacto los que ahora nosotros somos llamados, es al otro pacto que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Miren cómo era, aterrador, estremecedor, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Era una ley para muerte, para condenación, que te condena. Es un pacto completamente contrario, pero que sirve para los planes y propósitos de Dios, para llevar sobre Él nuestras transgresiones de no haber podido cumplir ni uno de esos mandatos, para nuevamente traer ahora sí el cumplimiento del pacto de Abraham. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, la compañía, pero ya no eran ellos, ni nadie es el mediador, solamente Cristo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el único mediador. Ya no necesitamos a Moisés, a nadie. El mediador del nuevo pacto. El cumplimiento era una tipología. Para ese entonces, lo de Abraham, ahora esa simiente en nosotros, ese pacto completo en Cristo Jesús para con nosotros, al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo, que es mejor que el inocente Abel que fue muerto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, imagínate, no escaparon a la ley de Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, no temporal, tenemos el pacto más grande que pueda tener una raza humana. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud de ver la obra que ha hecho Jesús en la cruz. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole a Él con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es que sea como la ley, pero también demanda de nosotros esa fe, esa obediencia, esa sujeción y por sobre todas las cosas, ese creerle, esa credibilidad que Él merece. Entonces vemos el versículo 21, vamos a ver, versículo 21 de Gálatas. Entonces la ley es contraria a las promesas de Dios. Entonces le contradice, ellos no entendían. Entonces Pablo le dice: no, al contrario, cooperan. La ley complementa las promesas. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuevamente, la ley no trajo ni vida ni gracia, más bien al contrario, trajo condenación, reveló, así como yo tengo un espejo, como siempre les digo, y el espejo es como si fuera la ley, me sirve para verme,
que tengo manchas, que mi cara está sucia, que tengo espinillas. Así es la ley, te muestra tu condición, tu realidad. Pero yo con el espejo no me puedo sacar las manchas ni lavar la cara. Solamente es para ver la realidad de mi vida. Para eso sirve la ley, para revelar el pecado. La ley tampoco nos hace pecadores, nos muestra. Para eso fue hecha la ley, para mostrar nuestros pecados. Y yo no me puedo hacer nada sino utilizar la sangre de Cristo para lavarme toda mancha, toda lepra, toda contaminación. Si no tuviese el espejo, ¿cómo viviríamos? Estaría, pues, Dios mío, con nuestras espinillas, nuestros barros. La ley es necesaria. No es que ya terminó y se acabó y la ley ya no. No, la ley la necesitamos ahora más que nunca. Porque leemos la palabra, la ley, uy, sí, he caído en esto, te necesito, Señor, necesito la sangre de Cristo que me limpia de todo mal, de toda condenación, de todo pecado. Entonces, la ley, hay una forma de usarla legalmente, ¿no? Se puede usar legalmente. Romanos capítulo 7. Imagínense hablarle de la ley a un hombre que era maestro de la ley, contradecirle a Pablo. Y se pasaron los judaizantes. ¡Qué barbaridad! Y miren, Pablo para rebatir tiene pues cualquier cantidad de discernimiento, de sabiduría, no solamente conocimiento. Romanos capítulo 7. 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, por supuesto. 7:12, Romanos 7:12. Es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, y claro, porque nos muestra nuestra real condición. Vamos a ver el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, vino de Dios, mas el problema está en nosotros, no en el espejo, no en la ley. La solución tenemos que buscar nosotros. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A todo eso le llevó la ley a Pablo a reconocer que estaba haciendo, que estaba pecando. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Estoy infringiendo la ley, pero no puedo dejar de hacerlo, entonces soy un pecador. Llevándolo, imagínense a Pablo, que se creía el fariseo de los fariseos, el más justo, cumplidor de todo. Cumplía aparentemente, pero cuando comienza a ver la ley con el Espíritu de Dios, entonces se da cuenta que era el pecador, como decía yo, el pecador más grande. Pero la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, Pablito, no te creas. Mírate bien. Mírate con luna de aumento en un espejo, para que veas las espinillazas y todo lo que tienes en... Entonces, yo esta ley, que el mal está en mí. He transgredido todo. Soy de lo peor. ¿Qué dice acá? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero cumplirlos, anhela. Mi espíritu anhela eso, decía Pablo, y creo que todos nosotros estamos en esta misma condición. Pero veo otra ley en mis miembros. Mi carne se rebela, que se rebela contra la ley de mi mente. Mi mente dice, Señor, hoy día quiero servirte, hoy día no quiero transgredir, hoy quiero ser obediente. Y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Y de repente esa misma mente que hoy día le prometió, estamos cayendo en ira, en contienda, en egoísmos, en envidias, en celos, en disensiones. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es la solución. Esta es la solución, la sangre de Cristo.
en esta misma condición que se sentía, te aseguro, en la misma condición de Pablo se sentía Abraham. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios que Dios, aunque siga pecando, Dios también me va a librar de eso. La sangre de Jesucristo me va a limpiar de todo. Romanos 3, vamos a leer, leímos el 20, por medio de la ley, la parte B del 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ya Dios nos ha justificado. Si vemos bien los otros pasajes de Gálatas, dice que por Él estamos revestidos. La justicia de Dios por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. No hay uno que pueda decir no, todos pecamos, pero siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. No nos va a costar nada. Es la sangre de Cristo que nos limpia, que podemos aplicarnos en todo momento. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, el creerle, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los presentes. Si estamos, el justo por la fe va a vivir, no va a morir, va a vivir, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quiénes? Al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Ninguna jactancia, que todo eso queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Viene la pregunta. En ninguna manera, sino que la confirmamos, la podemos cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo lo va a hacer en nosotros. Vamos a seguir con Gálatas 22. Mas la Escritura lo encerró todo, la Escritura, la ley, todo está encerrado bajo pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano necesita a Cristo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen. Al que cree, todo le es posible. Y Él nos va a sacar, como lo sacó a Pablo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, temporal. Esa ley en la que hemos vivido antes, lo único que hace ahora es llevarnos más y más, cumple el propósito de ver nuestra necesidad urgente de Cristo. De manera, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, nuestra ama. No nos enseña nada, porque Cristo es sabiduría y poder de Dios. Eso solamente nos guía a Cristo Jesús, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ese ha sido el propósito de la ley. Eso les explica Pablo a los judaizantes en Galacia. No es que tampoco yo voy a irme al otro extremo, de que la ley para nada, así, no, es bueno, pero es un ayo, es una nana. Dice, mira, no puedes amar a Dios si no recibes primero su amor. No puedes cumplir el primer mandamiento, tienes que ir a Jesús. Justificados por la fe, pero venida la fe en Él, ya conociendo
a Cristo, en el quien están escondidos todos los tesoros, toda la sabiduría. Pablo dice, ¿cómo van a regresar a lo anterior? Por decir de ellos que tienen su nana y ya han crecido, ya tienen, ¿cómo se puede regresar otra vez a tener su nana, a querer los pañales y querer mamadera? Eso es imposible. Regresar a ningún rito, regresar a ninguna cosa que fueron utilizadas y fue buena para nuestra edad. Gracias a Dios por lo que nos dieron nuestros padres en medio de su ignorancia y lo que hacíamos creyendo servir a Dios, pero eso ya pasó. Las nanas son ayudas temporales. Dice, pero venida la fe, ya no estáis bajo ayo, ya no necesitan. ¿Para qué? Tremendo retroceso, pueblo de Galacia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y punto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya estamos revestidos de Cristo. Dios no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, ve a su simiente, por torpe que seamos, por miserable, como decía Pablo, que sea, por pecadores, si estamos en esa fe que nos ha sido dada. Aquel que es el autor de todo conocimiento, de toda sabiduría, Dios no nos ve a nosotros, nos ve a la simiente, no lo ve a Abraham, ve a la simiente y a la poca fe y a esa credibilidad que nosotros tenemos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y esto no es solamente un bautizo físico, es un sumergirnos en Él, en la tipología, en el simbolismo que demanda eso, estar en Él, sumergidos en Él. Ya no hay, hermanos, judío ni griego, no hay esclavo ni libre, Dios no le importa nada. Si eres rica, si eres pobre, si eres vieja, si eres joven, no le importa nada, solamente le importa que esté la simiente en tu vida, ese revestimiento, esas nuevas vestiduras que te ha dado en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, Él es nuestra vestimenta. De eso, Pablo le decía, de eso es lo único que se tienen que preocupar. De estar en Él, de habitar bajo la sombra de sus alas. Y ahí permaneceremos seguros, aunque la tierra sea conmovida y aunque veamos lo que veamos, tenemos que saber que Dios nos tiene bajo sus alas, bajo su cubierta, revestidos en Él. Y tenemos que creerle, veamos lo que veamos. Porque todos vosotros sois uno, ya nos hemos hecho uno, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no importa lo que ahora veamos, digamos, algún día tú me vas a dar sabiduría, algún día tú me vas a dar mayor unción, algún día tú me vas a dar dominio propio, algún día tú me vas a dar la fortaleza, la sabiduría. Lo que vemos ahora no es nada a lo que nosotros vamos a ver por la fe en el Hijo de Dios. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cómo lo complementa? Lo une el nuevo pacto con el pacto de Abraham, que siempre fue nuevo, que siempre estuvo en vigencia, sino que la consumación de todo eso es en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, al 100%, somos linaje de Abraham y herederos de todas esas promesas, de ese Canaán espiritual que se nos viene. No hay distinción de ninguna clase. Estamos en Cristo y estamos en Él. Seamos quienes seamos, vengamos de donde vengamos, de los pecados más horribles, de donde sea, hermanos, de cosas tan fuertes en nuestras mentes, en nuestros corazones, de todo eso nos va a librar el Señor. Primera Timoteo, miren la gratitud que tenía Pablo y le enseñaba a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, advertencia contra falsas doctrinas,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Miren la carga por la verdad del Evangelio, hermanos. Yo me maravillo. Le rogaba a Timoteo, quédate, porque van a venir falsas doctrinas, falsos hermanos, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, tonterías, hermanos, queriendo ser doctores de la ley. Oídos, enseña.